Bien, buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión le vamos a explicar las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. Bien, primero tenemos que saber estequiometría de una reacción. Pero, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Bueno, también vamos a ver cómo se estudia la proporción de los distintos elementos de un compuesto químico en una reacción química. Ahora bien, tenemos que saber que la masa atómica es el total o la cantidad de protones y neutrones que esto constituye los denominados nucleones. En este caso, mírenlo aquí, ¿verdad? Que son también los nucleones, son partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. La masa atómica la podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Cada tabla periódica que ustedes tienen, van a la parte donde dice leyenda y van a ver donde cada uno de ellos dice masa atómica, un numerito que está ahí. Por ejemplo, yo te digo aquí el boro. El boro tiene una masa atómica de 10.8, ¿verdad? Mayormente nosotros podemos redondear y decimos que es 11. Eso depende, ¿verdad? Si tú quieres, tú puedes redondear. Pero puedes poner también 10.8. Eso es del boro. Pero ahora el peso molecular es la suma de las diferentes masas atómicas de todos los átomos de una molécula de un compuesto específico. Aquí yo te doy el ejemplo de CH4. El CH4 es el metano, que eso lo vamos a ver en química orgánica en quinto. Cuando den esa química, ustedes van a conocer el CH4, pero si ustedes quieren investigar, es un gas dañino, entonces no es bueno como jugar con ese gas, pero vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca del peso molecular. El peso molecular también es llamado masa molecular, es lo mismo. Entonces, mira aquí, tú tienes que saber que el peso molecular tiene aquí un cálculo, porque aquí lo dice que es una suma de todas las masas atómicas. Yo te doy aquí carbono que tiene un 1 que no se marca, el hidrógeno tiene aquí un 4. Entonces, si yo te digo, búscame el peso molecular del CH4, tú tienes que decir, por ejemplo, carbono es igual a 1, porque no tiene ahí, ¿verdad? Número, el 1 solamente que no se marca, 1 por 12 serían 12. En este caso dice 12.01 porque lo pusimos directamente como está en la tabla periódica. Pero aquí tú tienes al hidrógeno. El hidrógeno tiene en su masa atómica un 1. Entonces, aquí hay un 4 de subíndice. Tú vas a decir que 1 por 4, el 1, que es la masa atómica, y 4 porque es el subíndice que tiene aquí el elemento hidrógeno. Cuando tú haces ese cálculo, dice que 1 por 4 son 4. Y a la hora de tú sumar 12 más 4 serían 16. Vuelvo y repito, no es obligado que ustedes me utilicen esto. Pueden redondear. Bien, entonces vamos a conocer ahora por cuáles unidades vamos a buscar la masa atómica y por cuál unidad de medida vamos a utilizar el peso molecular. Bien, entonces el peso molecular tú lo vas a expresar en gramo entre mol. Ese que está ahí, el peso molecular. En este caso, peso molecular o masa molecular. Es lo mismo. Pero la masa atómica o masa molecular, ¿verdad? En este caso, tú me la vas a utilizar en UMA. Esta que está aquí. Masa atómica, UMA. Unidad de masa atómica. Entonces, ya te dije que el peso molecular, gramo entre mol, y aquí tú vas a utilizar entonces a UMA. Bien, vamos entonces a ver diferentes ejemplos. Si yo te digo, busca la masa atómica del aluminio, tú me vas a poner ahí aluminio, en la tabla periódica dice que aluminio tiene 26.98. Como es para elemento, tú me vas a decir que eso es UMA. Algo que tienen que saber, el peso molecular se utiliza para fórmula química, pero el masa atómica solamente para elementos. Sabemos que la fórmula química o los compuestos están formados por uno o dos más elementos. Entonces,
Aquí tú tienes el aluminio, 26.98 UMA. Eso es para masa atómica. Pero cuando estamos trabajando con el peso molecular, yo tengo aquí una fórmula química, yo quiero sacar el peso molecular de esa fórmula química, pues yo procedo y digo, cobre tiene aquí un 1 que no se marca. Yo busco mi tabla periódica, la masa atómica del cobre y es 64. Entonces yo digo 1 por 64 gramos, me tiene que dar 64 gramos. Tengo aquí al señor azufre. Azufre tiene un 1 que no se marca, pero la masa atómica del azufre es 32. Míralo ahí, 1 por 32 es igual a 32 gramos. Pero aquí yo tengo el oxígeno. El oxígeno tiene 4. Yo voy a decir entonces que oxígeno es igual a 4, míralo ahí, por la masa atómica del oxígeno, que son 16, me va a dar 64 gramos. Cuando yo sumo 64, 32 más 64 me da 160 gramos entre mol. ¿Por qué yo pongo gramos sobre mol o gramos entre mol? Porque yo te especifiqué que el peso molecular tiene que expresarse entre gramo e entre mol. Míralo ahí cómo está. Bien. Entonces, en esta primera actividad tú vas a realizar 10 elementos de la tabla periódica, tú vas a elegir 10 elementos, vas a aplicar el primer paso, la masa atómica. Por ejemplo, yo te puse aquí elemento, cromo, símbolo, CR minúscula, ¿verdad? Y la masa atómica 52, UMA, porque yo te estoy hablando de unidad masa atómica. Entonces tú vas a elegir ahora 10 elementos que tú quieras de la tabla periódica y va a ser lo mismo como está el cromo. Ahora, tú me vas a determinar el peso molecular de estos compuestos que están aquí. Ahora bien, en un rato yo voy a pasar a la pizarra para entonces explicar uno de los ejercicios para que puedan entender. Profesor, pero ¿y estos numeritos? Bueno, se van a utilizar a la hora de la multiplicación con la masa atómica. Bien, voy a explicar el número 1 para que ustedes entonces tomen el hilo de los demás. Bueno, vamos a entonces a conocer un poco cómo yo puedo buscar moles. Nosotros vimos las cantidades de moles cuando hablábamos de los gases ideales, cuando hablamos de Avogadro específicamente. Entonces, el mol es la cantidad de sustancia que hay en un compuesto. Ahora, ¿qué significa mol? ¿O cómo se simboliza? Por la N. La N significa número de moles o mol. Para compuesto, entonces, yo voy a decir que la fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Número de mol es igual gramo entre peso molecular para compuesto. Pero para elementos, yo voy a decir que el número de moles es igual a gramo entre peso atómico. Ya nosotros vimos cómo sacar el peso molecular y vimos cómo sacar el peso atómico. Bien, que es lo mismo que la masa atómica. Entonces, aquí yo te doy varios ejemplos que vamos a ver en la pizarra. Cuando yo te digo aquí 580 gramos de cobre, aquí me está diciendo que es para elemento. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Número de moles es igual a gramos entre peso atómico. Te tengo ahí 580 gramos entre el peso atómico del cobre, que sería 64. Hago esa pequeña división y lo que me dé, me tiene que dar, recuerda que en el peso atómico me tiene que dar gramo entre mol. Se va gramo con gramo y me queda mol, porque a mí me están pidiendo moles en el ejercicio. Entonces, cuando yo también te pueda pedir aquí, mira, en 675 gramos de zinc, ¿cuántos moles hay? Es lo mismo que tú vas a utilizar. Aquí es para elemento. ¿Qué fórmula va a utilizar? Aquí, esta, número de moles es igual a gramo entre peso atómico. Ahora, cuando yo tengo en este caso compuesto, ¿verdad? O una fórmula química, aquí en 675 gramos de hidróxido de amonio, yo tengo este ejemplo aquí, yo tengo que utilizar la fórmula de número de moles es igual a gramo, míralo ahí, 675 gramos, entre el peso molecular. Pero yo tengo que sacar mi peso molecular de este hidróxido de amonio para yo poder entonces decir al final que eso me da mol. Bien, y este también que está aquí,
te preguntan cuántos moles hay. O sea, te puede aparecer de diferente manera, pero es la misma fórmula que tú vas a utilizar. Bien, entonces, tú tienes esta actividad número 3, que va a decir cuántos moles contienen los átomos y moléculas. Tú tienes estos lindos 10 ejercicios, donde tú tienes que identificar quiénes son para elementos y quiénes son para compuestos. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la pizarra para entonces seguir explicando la parte de los ejercicios. Bien, entonces vamos a continuar explicando los ejercicios para que podamos entender entonces pues mucho mejor la parte práctica de los diferentes ejercicios que tenemos que hacer. Entonces, vamos a explicar desde arriba, ya a nivel de práctica, vamos a decir, vamos a sacar ahora masa atómica. Entonces, vamos a decir que la masa atómica, si yo le pregunto, dígame la masa atómica del señor potasio, tú vas a decir que eso es igual a 39.10. ¿Qué unidad voy a utilizar? UMA. Ahora, si yo utilizo el peso molecular, recuerda que tú tienes que aquí fórmula química. Bien, entonces, si yo te digo que tengo esta fórmula química, yo voy a decir que el cobre es igual a 1 que no se marca por la masa atómica. En la tabla periódica te lo tienes y dice que son 64 gramos. Pero tú tienes el señor azufre. Azufre tiene un 1 que no se marca por la masa atómica de él, que son 32 gramos. Tú tienes el oxígeno ahí tiene entonces un 4. Ese 4 tú lo vas a multiplicar por el 16, que es su masa atómica. Y eso te va a un resultado de 64 gramos. Ahora bien, cuando tú sumas 64 más 32 más 64, tú tienes un total de 160 gramos sobre mol. Recuerda que la unidad de medida para el peso molecular es gramo sobre mol. Y tú tienes aquí que la masa atómica es UMA. Bien, entonces vamos a continuar con nuestros ejercicios. Yo te decía, en el primer ejercicio tú tienes, vamos a determinar el peso molecular. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí a calcio. Tenemos aquí también al señor nitrógeno, oxígeno 3 y el 2. Bien, entonces vamos a verificar bien. Vamos a sacar aquí o a determinar el peso molecular. Yo le digo, calcio es igual. Calcio aquí tiene un 1 que no se marca. ¿Por cuánto? Su masa atómica, 40. 1 por 40, 40 gramos. Tengo al señor nitrógeno, pero tiene un 1 que no se marca, pero ese 1 va a multiplicar a ese 2. 1 por 2 serían 2. Entonces digo, nitrógeno es igual a 2 por la masa atómica del nitrógeno, que es 14. Yo digo que esos son 28 gramos. Yo tengo aquí al señor oxígeno. Oxígeno tiene 3, pero ese 3 yo lo voy a multiplicar por ese 2. Y digo que 3 por 2 son 6. Y digo, oxígeno es igual a 6 por 16, que es su masa atómica.
Y yo voy a utilizar mi calculadora, como lo estoy haciendo aquí, que eso es igual 6 por 16, eso me da 96 gramos. Yo voy a sumar todo eso, 40 más 28 más 96, eso me da a 664 gramos sobre mol. Y ese es mi resultado del ejercicio. Eso es para el peso molecular. Bien, entonces, siguiendo con la otra parte, vamos a verificar la cantidad de moles. Yo te decía que el mol es la cantidad de sustancia que hay en un compuesto. Y este se va a simbolizar por la N. Bien, entonces vamos a decir siempre número de moles, que es igual a fulano de tal. Para compuesto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Número de moles es igual a gramo entre peso molecular. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Pero para elementos, yo voy a decir que número de moles es igual a gramo entre peso atómico. Esa es las dos fórmulas que vamos a estar utilizando para trabajar, para buscar moles. Entonces, tienes que saberte esa parte. Ojo aquí, bien. Entonces, tú tienes aquí ejercicios que realizar. Te están preguntando que determine la cantidad de moles. Entonces, yo te voy a explicar varios ejercicios. El número 1, yo te digo, 580 gramos de cobre. Entonces, ¿qué fórmula yo voy a utilizar ahí? Ahí yo no estoy viendo un compuesto, ahí estoy viendo un elemento. ¿Qué fórmula yo voy a utilizar? Número de moles es igual a gramo entre peso atómico. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para ese ejercicio. Entonces yo digo, número de moles es igual a 580 gramos, que mira, me lo dan ahí, 580, entre el peso atómico del señor cobre, que el señor cobre tiene un peso atómico de 64 gramos, ¿verdad? Gramo entre mol, porque me están pidiendo cantidad de moles. Yo digo que eso es igual, tú sabes que se tachan gramo con gramo, y aquí me están pidiendo a mol, y yo digo 580 entre 64, eso me da a 9.06. ¿Qué? ¿Batata? No. ¿Yuca? No, mol, porque eso es lo que me están pidiendo, mol. Y míralo ahí. Entonces, tú tienes también que tener cuidado, porque el profesor te puede ponerte ganchito y dice, en 675 gramos de zinc, ¿cuántos moles hay? Yo te la puedo hacer de diferente manera, porque tú lo que tienes que saber es tener pendiente la fórmula. Entonces tú sabes que tú vas a decir que el número de moles es igual a gramo entre peso atómico y aplica tu fórmula y tú dices que el número de moles es igual a 675 gramos entre el peso atómico del zinc, que son 65 gramos entre mol. Ya tú sabes que se va gramo con gramo y me queda mol porque es lo que me están pidiendo. Y digo 675 entre 65 me da a 10.38 mol. Y ese es mi resultado. Bien, ahora vamos a tener la explicación para compuesto, que recuerden que la fórmula varía. Entonces, para compuesto, yo tengo que la fórmula va a ser la siguiente. El número de moles es igual a gramo entre peso molecular. Bien, esa es la formulita que vamos a utilizar para compuesto. Ahora bien, yo tengo un ejercicio. Me dicen el primero. En 675 gramos de hidróxido de amonio, vamos a ver qué nos dice.
resolvemos y decimos que el número de moles es igual a gramos, ¿verdad? Mira la cantidad de gramos, 675 gramos. ¿Sobre quién? Sobre el peso molecular del hidróxido de amonio. Entonces, yo tengo que resolver eso. Yo voy a coger un espacio y voy a decir en un ladito, por ejemplo, nitrógeno. ¿Tiene un número ahí? El 1 que no se marca. 1 por 14. Eso es igual a 14 gramos. Tengo el hidrógeno. Hidrógeno es igual a un 4 que tengo aquí. No, profesor, es un error. Mire, profesor, ¿por qué? Porque aquí yo tengo 2 hidrógenos. Entonces yo digo que el hidrógeno, en este caso, tiene, voy a poner aquí por el espacio, hidrógeno es igual, aquí tengo 2 hidrógenos. 2 por 4 serían 8 hidrógenos, o sea, 8 gramos. Y el oxígeno, entonces, aquí tiene 1 por 16, que serían 16 gramos. Cuando yo sumo 14 más 8 más 16, son 38 gramos entre mol. Esa es la cantidad que voy a colocar aquí, 38 gramos sobre mol, entre o sobre. Se va quién con quién, gramo con gramo. Y me queda entonces que 675 entre 38 me va a dar a 17.7 mol, porque eso es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Ahora bien, si a ti te preguntan en un ejercicio, en 450 gramos de cloruro de sodio, ¿verdad? ¿Cuántos moles hay? Ya tú sabes que tú tienes aquí un compuesto, ¿verdad? Entonces tú vas ahí a aplicar la fórmula de número de moles es igual a gramo entre peso molecular. Ya tú despejas, gramo, míralo aquí, tú tienes el peso molecular, que aquí tú vas a decir que sodio 1, que no se marca, ¿verdad? Por 23 da 23. Y dice que 1 por la cantidad de cloro, que son 35, da entonces 23 más 35, da 58 gramos sobre mol. Vas a decir gramo 450 entre 58 gramos sobre mol, se va gramo con gramo y me queda mol, porque eso es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Y nada, ya hasta aquí es la explicación. Espero que la hayan podido entender y dejen sus comentarios debajo aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima.